Padre, te damos gracias, te damos honra, te damos honor, te damos victoria, te damos toda la alabanza, la adoración a un Dios vivo, a un Dios fuerte, a un Dios grande, a un Dios todopoderoso. Venimos, Señor, delante de ti, dándote gracias, Padre, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo, gracias, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por tu bondad. Gracias en este día porque estamos esperando milagros y prodigios, Señor, que eres tú el hacedor de prodigios. Te presentamos esta conferencia, Padre, sobre uno de los testigos y testimonios que hay en la Biblia, Padre Santo, de esos hombres santos que hoy nos sirven de ejemplo para nosotros caminar. Te damos gracias por esta conferencia de Nehemías, Padre, para el restaurador de portillos, Padre Santo. Gracias porque tú vienes restaurando nuestros portillos. Gracias porque vamos a aprender de tu palabra. Gracias, Señor, por los pastores que están involucrados en esta conferencia. Dale sabiduría, Padre. Ellos tienen temor de ti. Y dice tu palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Por eso nosotros te adoramos, por eso te bendecimos, por eso te glorificamos, porque estamos estableciendo tu reino a favor de ellos en esta hora, porque va a haber una palabra sazonada, un denuedo, una administración, no solamente contar una historia, no solamente contar lo que pasó, no solamente hablar del objetivo de Nehemías en tu palabra, sino que va a haber una administración del poder que hay en esas hazañas que hizo Nehemías. Queremos escuchar la administración de esa palabra, no un cuento histórico, Señor, no una parte de la Biblia que puede ser narrada. Queremos una palabra poderosa que rompa los cielos, que venga a restaurar los portillos de nuestro corazón, los portillos de nuestra mente, los portillos de nuestro cuerpo, los portillos, Señor, de nuestra nación. Te bendecimos, Señor, te adoramos, te glorificamos, te damos todo honor, toda gloria y toda alabanza, y sabemos que tú vas a ministrar esta noche a través de esta conferencia, porque todo lo que se hace en tu nombre, Padre, tú lo bendices y tú pones a multiplicar tu palabra. Miles y miles, Señor, verán estas transmisiones, Señor, y verán que tú eres, Señor, miles y millones en todo el mundo, en todas las naciones, Señor. Por eso te pedimos que para que tu palabra sea propagada, sea enviada, Señor, a todas las naciones, necesitamos que la conexión de hoy sea perfecta, Padre Santo, que no haya interferencias, Señor, que tú des, Señor, en los aires, lo limpie y dé la orden, Padre, para que la conferencia sea transmitida limpiamente, en el nombre de Jesús. Amén. Te glorificamos. Amén y amén. En esta noche damos gracias una vez más a Dios por permitirnos estar delante de su presencia. Estamos delante de ti, te damos gracias, Padre, por tu belleza. Te damos gracias por tus bondades, te damos gracias, Señor, porque tú nos permites estar delante de ti. Te damos gracias, Señor, porque podemos confiar en ti, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de gracia, Señor. Damos gracias a tu nombre. En este momento nos presentamos delante de ti, Padre. Te presentamos nuestras vidas y te pedimos perdón, Señor. Elevamos a ti, Padre, para que en el nombre de Jesús tomes el control de este servicio que con tanta gratitud levantamos a ti, Padre. Abre nuestros corazones para poder adorarte con libertad. Abre nuestro entendimiento, Señor, para poder recibir las palabras que tú nos vienes a traer a nosotros, Señor, en esta noche. Clamamos en el nombre de Jesús, Señor, para que sea tu presencia marcando cada una de las vidas que va a recibir esta transmisión, Señor. Glorifícate, Señor, como tú sabes hacerlo, Dios de amor, Dios de gracia, Dios de misericordia. Este servicio está en tus manos, Señor, en el santo nombre de Jesús. Amén. Te damos gloria porque tú eres el único merecedor, soberano y digno para dar gloria y honra a tu nombre.
resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero agradecer. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Venciste al mundo pecador por tu gran amor. Ahora el Padre sea exaltado al más alto lugar. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero enaltecer. Y gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Oh, porque eres digno. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Y gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre grande. Oh, agradecida de este Dios que en medio de la tormenta siempre nos presenta que su final es bueno y que veremos sus obras.
buenas noches, el Señor les bendiga. Una vez más estamos con ustedes para compartir un tiempo con la palabra del Señor, analizando hombres de fe que han tenido un testimonio de vida y que nos pueden enseñar para nosotros caminar conforme al propósito y la voluntad de Dios para nuestras vidas. En el día de hoy nos acompaña como invitada especial la pastora Ibelice Mora de la iglesia Chequina Casa de Milagros y el pastor Freddy Pérez, muy conocido ya por todos ustedes. Bienvenidos sean pastor Freddy Pérez y pastora Ibelice Mora. Buenas noches, bendiciones para todos los Betances, bendiciones para todos los que nos honran, ¿verdad? Estando aquí, dándole seguimiento al tema de hoy. Y vamos a dar la bienvenida a la pastora Ibelice, que es nuestra invitada especial en el día de hoy. Ibelice, buenas noches. Muy buenas noches, el Señor les bendiga. Y es una preciosa ocasión para compartir la palabra del Señor. Es un privilegio para mí estar con estos hermanos. Doy gracias al Señor por eso. Comenzamos el tema de hoy, Nehemías, el edificador. Y la primera pregunta que muchos que están compartiendo con nosotros en esta hora se quieren hacer ahora, en este momento, se están haciendo, es ¿quién era Nehemías y cómo surge la obra de Nehemías en su tiempo? Bueno, nosotros, como todos me conocen, siempre que voy a contestar una pregunta, me gusta recordar siempre el lema que utilizo es la palabra dice. Muchos tenemos conocimientos históricos, hemos leído los historiadores, sobre todo a Josefo, pero la importancia que tiene la palabra es la que marca nuestra enseñanza en esta noche y todos los días de nuestras vidas. Nehemías, cuyo nombre significa Jehová conforta, dice la palabra que era el copero del rey en Persia, en la ciudad de Susa. Y ser copero del rey significa que él tenía que impedir que el rey fuera envenenado. Y eso le daba cierta cercanía con el rey, cierta confianza, y era consejero también del rey. Y llegaron unos parientes, dice la palabra del Señor en el capítulo 1, dice que vino Anani, uno de mis hermanos. Recordamos que en la antigüedad no se usaba el término hermano como hermano de la fe, sino parientes cercanos, y con algunos varones de Judá. Y dice aquí la escritura que preguntó acerca de los que habían quedado de la cautividad y acerca de Jerusalén. Entonces, una información muy valiosa, y dice el versículo 3, y me dijeron que los que quedaron de la cautividad, que están en mal y afrenta. O sea, le dolió a Nehemías la condición de su pueblo y la condición de Jerusalén. Dice el verso 4, que se sentó, que lloró, que oró, que ayunó y se presentó al Dios de los cielos. Claro, en una oración constante de día y de noche, un gran ejemplo. Llenar las huellas de este gran hombre de Dios es un gran reto, porque ha dejado un legado de sabiduría, de conocimiento, de estrategia para situaciones espirituales y físicas que son dignas de mencionar en este libro. En esta noche deberíamos tomarlas en cuenta para compartirla con los hermanos. Y dice el capítulo 1 que orando y ayunando, encontró en esa oración de día y de noche, encontró dirección de parte de Dios. Encontró respuesta. ¿Qué actitud asumió Nehemías cuando recibe ese mensaje
que viene de parte del Señor. Bueno, dice la Escritura, sorprendentemente, nosotros cuando recibimos algo de Dios, todo lo queremos hablar muy pronto. Hablamos todo tan pronto y con mucha ligereza. Sin embargo, Nehemías dice que él se cayó. Calladito. Dice, no le comuniqué a nadie. Me quedé callado. Una gran estrategia para obrar en el mundo espiritual, no darle mucha información al enemigo. Y de esa manera empezar a montar una estrategia, pero es digno de tomar en cuenta que se tomó tiempo para reflexionar. Dice que él estuvo 3 días. Dice que él obtuvo el permiso del rey para ir a Jerusalén y dice, estuve allí 3 días. Y nosotros sabemos que 3 días es símbolo de muerte y resurrección. Si nosotros recordamos cuánto estuvo nuestro Señor Jesucristo y yo sé que nuestra mente va a volar hacia el profeta Jonás en la boca del pez. Vamos a hacer estos de 3 días marcan muchas características de muerte y resurrección. ¿Por qué muerte y resurrección? Porque hay muerte en nuestras actitudes carnales para nosotros tomar impulso a las acciones espirituales. Él se tomó esos 3 días para reflexionar, se dio cuenta que Dios tiene control de la situación, que cuando viene algo a nuestras vidas, alguna situación difícil, Dios está llamando nuestra atención. Y es lo que Nehemías se dio cuenta también. Dice, bueno, si esta situación ha venido a nosotros, Dios está llamando nuestra atención. Examinó todas las dificultades. Y vamos a observar ya en el capítulo 2 que se levanta de noche. Una gente que va a tomar detalles de lo que pasa, generalmente, yo que soy arquitecto, por ejemplo, siempre la gente trabaja de día. Sin embargo, una característica importante que tiene el libro de Nehemías en el capítulo 2 es que él se levantó de noche y dice, salí de noche a la puerta del valle y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados. Porque, hermano, la noche muestra la condición humana del hombre. En la noche es que se sabe si el hombre ora, si no ora, si sus muros están levantados o si están caídos. En la noche es que la condición humana es revelada. Nunca se me olvida un grupo que yo llevé a Israel y tuvimos que quedarnos mucho tiempo, una noche completa en Tel Aviv, y los hermanos salieron a caminar y cuando vieron todos los clubes, se dieron cuenta de la situación de la ciudad. Decían, pero ¿dónde está el Señor aquí? Porque la noche muestra cuál es el comportamiento del hombre. Por eso él de noche examinó la condición, miró las dificultades, vio la destrucción y entendió que toda la solución venía por la gracia y por el poder de Dios. Cuando nosotros vemos ese capítulo 2, que es tan exacto, tan completo, encuentra Nehemías la solución en la gracia y en el poder de Dios. Y luego más adelante, pues, vemos ya todas las características del llamamiento para el equipo, después de examinar y ver la condición de mal y de la situación que tienen. Y él comunica a los hermanos, mira, veis el mal en el que estamos nosotros. El pastor Freddy parece que quería decir algo. Sí, precisamente, pastor, ahí quería guiar la pregunta. Usted ha descrito bien la actitud que asumió Nehemías al enterarse de la situación que ocurría en Jerusalén con los que habían quedado. Pero la pregunta mía va en ese sentido, ¿cuál era el trasfondo? ¿Cuál era la misión que Nehemías ahora tiene que enfrentar y por qué? ¿A qué va Nehemías en ocurrido previo a esto?
Bueno, como yo lo había dicho ya en el capítulo, en la anteriormente, la condición que tenía el pueblo de destrucción, Nehemías tiene la misión de reconstruir los muros de Jerusalén y ver la condición en la que se encuentra el pueblo de destrucción. Okay. No sé si esa es la pregunta. Sí, por ahí esa es la pregunta. ¿Con qué dificultades se enfrentó Nehemías? Porque como bien usted dijo, pastora, él consiguió cartas del rey, el apoyo del rey, la misión que Dios le había encomendado, pero le fue fácil. Encontró él durante todo su camino todas las puertas abiertas para reedificar la ciudad. ¿Y qué relación tiene con la cristiana de todo aquel que quiere ser que se van a presentar las oposiciones, van a haber obstáculos. Y también todo el que haga un trabajo para el reino tiene que entender que va a correr riesgos. Algún riesgo va a correr. ¿Cuáles son las situaciones en las que se enfrenta Nehemías? Dice el capítulo 2 que cuando ve que Jerusalén está desierta, declara cómo la mano de Dios ha sido buena con él. Él empieza dando testimonio. Es necesario que nosotros demos testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros. Y dice la palabra del Señor que cuando empezó a dar testimonio de lo bueno que había sido Dios y de cuánto lo había respaldado en su oración, dice que se levantaron Sanballat, Tobías y Gesem el árabe y que hacían desprecio, lo menospreciaban. Y dice, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Querían desviar el trabajo de Nehemías presentándolo como si él estuviese en oposición al rey. Sin embargo, él pone a Dios delante y declara el poder de Dios. Y dice, yo declaro que la mano de mi Dios es buena sobre él. Dice el capítulo. Y nosotros somos sus siervos y nos levantamos y edificaremos. Y hace una separación clara entre el enemigo y nosotros, que es muy claro, muy importante de tomar en cuenta, y es que traza una línea divisoria y los en el mundo espiritual. Cuando nosotros declaramos que nosotros pertenecemos a una jurisdicción diferente, marcada Dios no puede ser que le va y a veces está luchando con oposiciones que nos van a destruir, pero Nehemías tenía la capacidad, la sabiduría, la preparación de que él sabía que él estaba en una jurisdicción diferente y que la jurisdicción a la que él pertenecía, por eso él decía, ustedes no tienen ni parte, ni derecho, ni memoria. Es uno de los versículos favoritos míos del libro de Nehemías. Y nosotros podemos ver cómo esa declaración de conocimiento entre lo que nosotros somos, entre la identidad que tenemos como siervos de Dios y la declaración que él hace. Porque si nosotros vamos a declarar, nosotros vamos a hablar del poder de nuestro Dios.
y que nuestras meditaciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos son de Dios y que los otros no tienen parte ni suerte en nosotros y que tampoco sus operaciones serán efectivas contra nosotros. Y esa es una gran enseñanza que deja Nehemías en este capítulo de las tantas que eres, ¿verdad? Y que Ese testimonio aviva a los otros, ese es un testimonio personal y poderoso en un servicio al Dios viviente. Ustedes no tienen ni parte ni suerte, o sea, ok, ustedes se han opuesto, pero nada podrán contra nosotros. intimidar, de levantar, a restaurar esa ciudad. ¿De qué se valió Nehemías y cómo él utilizó el poder de la influencia que le había dado el rey al darle la carta para preparar las condiciones para el trabajo posterior que realizaría? La Biblia es la palabra del Señor, declara que todo lo que nosotros hablamos, desde Génesis, dice la escritura en Génesis 1, y dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo. Hasta que la palabra no es declarada, la palabra no comienza a accionar. Y Nehemías es conocedor de esto, y lo primero que utiliza Nehemías es la declaración de la palabra, poniendo a Dios en el lugar donde Dios va. Y dice Nehemías en el versículo 20, empieza declarando la palabra de verdad. La primera estrategia que usa Nehemías contra Sanballat, que Sanballat significa fuerza y valor, y representa toda la sabiduría de este mundo, todo lo que tiene, todo el conocimiento de este mundo es la representación total de Sanballat. Y Tobías representa, su nombre significa Dios es bueno, representa ese grupo religioso, esas personas de buena apariencia, de una formalidad, que tienen un buen nombre, pero tienen un mal corazón. Y Gesén, que dice que era un gobernador también de otra área, del área de la Palestina, vienen a oponerse con burla y declaran que esa obra está en manos débiles, pero se olvidan que Dios siempre ha utilizado lo vil y lo menospreciado de este mundo para avergonzar a los sabios. Y toda esa debilidad que ellos hablan, que tienen estos judíos que van a edificar, es sin el conocimiento de que hay un poder que los asiste. La herramienta principal que usa Nehemías es que declara la palabra de verdad y dice, nosotros nos levantaremos y nosotros edificaremos, y declaran el poder de Dios. La palabra de verdad, el poder de Dios y la separación entre las jurisdicciones para que ninguno de los grupos que están levantándose contra ellos pueda tener interferencia. Es muy importante hacer notar las herramientas que usa Nehemías en este capítulo, que están en el versículo 20, y cómo las usó con tal propiedad. Y podemos repetirlas. Usó la palabra de verdad, declarando el Dios de los cielos. Nosotros sabemos que el pueblo judío, cuando ora 3 veces al día, declara la unidad de Dios y la grandeza de Dios en el Shema. Oye, oh Israel, Jehová el Señor, Jehová, uno es. Y con firmeza y con constancia, Nehemías empieza declarando el poder del Dios único y la palabra de verdad. Y en ese poder y en esa separación de jurisdicciones, Nehemías comienza su trabajo en el capítulo 3. Es interesante, pastora, es interesante notar esto. Como usted bien ha dicho, hay
una acción en dos sentidos. Hacia los oficiales y los israelitas, contrarrestar el desaliento, el desánimo, la vergüenza que ellos sentían. Él lo desafía diciéndole, vamos, levantémonos. Como usted dijo, hay un tiempo para callar y madurar la visión en los secretos. Pero hay un tiempo entonces también para compartir la visión y tratar de involucrar a voluntarios en la obra, que es lo que hace Nehemías. Hacia adentro motiva a los israelitas a que se sumen a la obra, y hacia afuera resiste la oposición del enemigo. ¿Cómo puede ver usted esta doble línea de acción? Hacia adentro motivando y hacia afuera resistiendo y oponiéndonos a los ataques del enemigo. Así es. Hay una labor que parece difícil, yo diría que imposible si nosotros la vemos en las razones humanas, es lograr esa unidad entre la fe y la unidad del esfuerzo. La unidad de la fe, lograr que todos tengan la misma fe, el mismo valor, el mismo ánimo, la misma fuerza, la misma valentía. Y también es trabajo integrar solamente hacia esto. Dice, lo dice ahí, un testimonio tremendo, lo que está plasmado aquí en este libro. Sí. Tiene que habilitar el audio, pastor. Mientras Nehemías iba de camino a la ciudad de Jerusalén, él recibió ayuda voluntaria, se apertrechó de madera y de otros elementos que eran necesarios para la restauración de la ciudad. Fíjense que las ciudades, igual que una construcción quiere restaurar, poderle tiene esa madera, lo que es la vida cristiana. Me imagino que se van restaurando estas puertas que van restaurando de lo que es la vida cristiana y cómo el carácter del cristiano se va desarrollando en la medida que va teniendo un encuentro personal. Así es. Esta oración de cada vida, nosotros los hombres somos influenciados o mal influenciados o bien influenciados dependiendo de a qué nos acercamos, muy poderoso, con una muy profunda de oración, de ayuno, de búsqueda. Eso marcó todas esas personas que trabajaron con él, y definitivamente la obra del Espíritu Santo en medio de nosotros, claro, se va el trato que les no tiene. Aquí, como dice la palabra, lo que vamos a hacer en el tierra. De construcción, como apuntaba el pastor Betance, vemos que en el capítulo 3, el sumo sacerdote se levanta junto con los sacerdotes y edifican la puerta de las ovejas, y a su vez cada grupo pues asume una posición y una postura para edificar parte del muro. No sé si ustedes tienen alguna
aplicación espiritual que pudiéramos darle a esas puertas y a esas torres que pudieran ayudarnos a entender mejor este proceso de restauración? ¿Por qué comenzamos con las puertas? Dice el capítulo 3, y edificaron la puerta de las ovejas. ¡Wow! La primera puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Cristo dijo, yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare será salvo. Cada una de estas 12 puertas, yo sé que el pastor Juan va a hablar un poco más de las puertas, pero cada oveja, nosotros somos las ovejas de Dios. Hermano, las ovejas tienen que aprender a andar juntas. Si se sale una del grupo, de la manada, hasta un cambio de nivel en el suelo puede matarla. Ellas solamente escuchan la voz de Dios. Y dice la palabra del Señor que el pastor pone aceite en los oídos de las ovejas para que los insectos no dañen los oídos de las ovejas. Las ovejas oyen la voz de Dios. Aquí hay muchos significados. Si nosotros empezamos a hablar de las puertas, hermano, esto es una vigilia de no sé cuántas horas, porque son 12 puertas y cada una de ellas tiene una representación maravillosa, pero yo voy a dejar al pastor Juan que abunde más en eso. Bueno, vamos a ver, porque las puertas que estaba caída la ciudad, ¿verdad? Cada puerta representaba un paso en la edificación de la ciudad. Claro, y era del diseño que Dios le había dado al pueblo de Israel para fortificar la ciudad. La ciudad se le hacían muros por el alrededor que servían de protección y se establecía una distancia limpia completamente para poder los que estaban vigilando. La ciudad representa la vida cristiana. Entonces, cuando Nehemías comienza el trabajo, comienza por la puerta de las ovejas. La puerta de las ovejas era la entrada a la ciudad y las se le llamaba puerta de las ovejas porque había como una pequeñita puerta para que las ovejas pasaran por ella y la gente pasaba por el resto de la puerta de la ciudad, porque había un camino que era para que las ovejas entraran y por eso le llamaban la puerta de las ovejas. Pero era un diseño divino y que Jesús después reproduce cuando dice, yo soy la puerta de las ovejas. Él es la entrada a la vida. Entonces comienza la restauración de la puerta de las ovejas y para restaurar cada puerta, Nehemías se hizo valer de elementos, primero personas que le asistían, después utilizaba herramientas para el poner cerrojos a las puertas, dejarlas bien aseguradas, porque es paso por paso. Fíjense que Nehemías enfrentó la restauración de la ciudad paso por paso. Y así es la vida cristiana. Y esto simboliza lo que son las etapas de la madurez en la vida cristiana y de la modificación, la transformación de nuestro carácter. Comienza por una entrada, Jesús como la puerta de entrada. De ahí luego habla de la segunda puerta, la puerta del valle. Y la puerta del valle representa como el discernimiento. Cuando uno comienza a dejar el viejo hombre a cambiar su vida hacia un cambio en Dios y una nueva vida para el creyente, uno comienza a discernir qué es bueno, qué es malo, a dejar las cosas que no le agradan a Dios y, perdón, esta es la del pescado. La puerta del pescado. La puerta del pescado. Me referí mal, porque la puerta del valle, que es la tercera puerta, se refiere a cuando nosotros vamos eliminando colinas, eliminando todo aquello que es maleza en nuestra vida, y esto es una representación de la santidad cristiana. Cuando nos alineamos en el valle es que hay frutos, porque los verdaderos frutos se dan en la tierra buena,
y la tierra buena es la tierra que es alimentada desde las montañas con el agua, y por eso los valles siempre son los que son productivos. Entonces representa cuando comenzamos a dar frutos en la vida cristiana. Pero fíjese algo, que después que se pasa de la puerta del valle, primero la de las ovejas, segundo la puerta del pescado, que también representa las almas que se convierten al Señor, la tercera la puerta del valle. Entonces ahí hay que pasar por algo especial que se llama la Torre de los Hornos. Y la Torre de los Hornos representan los procesos que nosotros tenemos que vivir, las pruebas, las dificultades, las tribulaciones, los padecimientos por lo que nosotros tenemos que pasar. Y en esos padecimientos tú tienes que ir dejando cosas, dejando sufrimiento, dejando penalidades, dejando todo lo que signifique inmundicia, lo que es parte de nuestra naturaleza carnal. Por eso hay que entrar a la siguiente puerta, que es la puerta del muladar, porque el muladar era el lugar donde guardaban los animales para hacer sus necesidades. Y allí eso era el lugar sucio. Y la puerta del muladar representa la inmundicia, todo lo que es lascivia, lujuria, la iniquidad propia de nuestra naturaleza carnal, que tenemos que depositarla en un lugar. ¿Para qué? Para poder entrar a la fuente, a la puerta de la fuente. Esa puerta es la fuente de vida, la fuente de amor, la fuente de todo lo que nosotros necesitamos para poder vivir una vida en abundancia. Y está la puerta de las aguas que representa el espíritu, el caminar. El estanque de Siloé. Dice, y el muro del estanque, y levantó las puertas, y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey. Ok, el muro del estanque es el depósito, la cisterna, donde nosotros vamos acumulando todo lo que Dios va haciendo en nuestra vida, pero también representa abundancia. Fíjese que nos habla Jeremías de cisternas rotas. La cisterna rota es la gente que pierde su tiempo haciendo cosas en la vida que no le van a dar ningún fruto, ningún galardón para la eternidad, porque vive preocupado por la fama, por el dinero, por el prestigio, por el poder, y no se enfoca en las cosas eternas, sino en las cosas temporales que pasan frente a aquellas que son las eternas. No sé si Belice, porque me he tomado mucho tiempo explicando unas cuantas puertas, quisiera seguir hablando de las puertas. Bueno, no, voy a dejarte a ti, quiero recordarte, bueno, nosotros entramos al muro todavía en el día de hoy por la puerta de la basura, que es la puerta del muladar. En el día de hoy hay 8 puertas en Israel que encierran los 4 barrios que existen hoy dentro de la ciudad vieja. Está la puerta de Damasco, la puerta de Jaffa, la puerta nueva y la puerta dorada, que es lo más hermoso porque tiene un cementerio otomano delante y está cerrada como prometió Dios, que estaría cerrada por siempre hasta su venida. Esa puerta permanece cerrada hasta el día de hoy. Se llama la puerta de oro, la puerta de la misericordia, la puerta dorada. Entonces aquí están, tú puedes seguir con las demás puertas. La puerta de los caballos. Dice, sí, dice, restauró el ángulo entrante al muro a la esquina. Está la puerta y hasta la casa de los valientes, hasta el muro de Ofer, después restauró la puerta oriental, que
que se llama No, ya esta es otra, la puerta oriental. Vamos a hablar primero de la puerta de los caballos, porque la puerta oriental es la que orienta hacia la eternidad, orienta hacia lo que es escatología, la venida de Cristo, y está antes de la puerta del juicio, ¿no? La puerta oriental. Sí. Pero la puerta de los caballos, a esa me quiero referir, que es un caballo era un elemento usado para la carga. Los camellos eran utilizados para el transporte, pero el caballo era utilizado para carga. Entonces, cuando se habla de la puerta de los caballos en la vida cristiana, estamos hablando de aquel que ha asumido una responsabilidad en el reino, aquel que ya ha descubierto su llamado y está dispuesto a ejercerlo. Aquel que ya tiene una carga sobre sí, porque el Señor, de los caballos. El Señor le ha puesto una encomienda en su vida, y ya es una obra de servicio por amor a Dios, que nosotros no le dejamos a nadie. Pero para poder nosotros restaurar esa puerta, hay que ser valiente, hay que arriesgarse, hay que lanzarse. Muchas veces no conseguimos cosas en la vida porque nos llenamos de temor. Y en este tiempo de pandemia, una de las cosas que nosotros tenemos que eliminar de nuestra mente y no permitir que el enemigo venga a atacarnos con ella es el miedo, el temor, porque el temor nos saca del propósito de Dios. Hay que ser valiente para seguir hacia adelante y poder alcanzar la meta, como dice Filipenses 3, 13, 14, dejando lo que quedó atrás, prosigo hacia la meta, prosigo hacia adelante, hacia el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así es. Interesante todo esto que han descrito, las puertas. Entonces, Ibelice y Betances, ahora entiendo yo un poquito mejor lo que dice el Salmo 100, verso 4, entrar por sus puertas con acción de gracias, porque Jerusalén tenía más de una puerta, y como ustedes bien han expuesto, cada una tiene un significado, y entonces cada creyente debe venir a Dios entrando por cada una de sus puertas para agotar ese proceso de quebrantamiento, madurez y crecimiento espiritual. Sí. Es correcto. Hay algunos escritores que relacionan este capítulo 3 con la iglesia, pero no he visto a nadie que lo relacione con la evolución de la vida cristiana. Y si nosotros vemos este capítulo 3 completo, es la imagen de lo que es la vida cristiana, que comienza entrando por la puerta de las ovejas, que es Jesucristo, y saliendo finalmente por la puerta del juicio, pero saliendo triunfante, porque al haber restaurado cada una de las áreas de nuestra vida que representa cada una de esas puertas, vamos nosotros a ir creciendo hacia la madurez, como dice el apóstol Pablo, hacia el hombre maduro, con mentalidad de Cristo, que tiene la mente de Cristo y que ha sido perfeccionado en su vida, porque a eso no es que nos referimos cuando hablamos de restauración. Estamos hablando de alguien que ha sido perfeccionado, que ha sido transformado en su carácter. ¿Para qué? Para poder salir triunfante por la puerta final, que es la puerta del juicio. Pero hay un detalle que señala ese capítulo 3. Cuando va a salir por la puerta del juicio, encuentra en la puerta, se encuentra con los plateros, los joyeros, los que manejan, vamos a decir, el dinero. Y es que la vida es próspera, es integral. La prosperidad que nosotros recibimos es una vida en abundancia cuando nosotros recorremos todos los pasos de la vida cristiana, y al final podemos decir, como dijo el apóstol Pablo, he recorrido el camino, ¿verdad? He cumplido la meta. Me siento, le decía a Timoteo, ya
puedo decirle al Señor que la meta que me he propuesto la he alcanzado. Así es que el día que Dios me quiera llevar, pues que me lleve. Eso es algo precioso, precioso, uno poder vivir la vida cristiana y al final tener la satisfacción de uno poder decir, wow, cuando miro hacia atrás, veo quién era yo, por las cosas que yo pasé, los errores que cometí y cómo Dios me fue ayudando para que cada paso en mi vida yo lo pudiera ir cumpliendo y pasar de una etapa a otra, pasar desde conocí a Jesucristo, dejo lo malo y discierno lo bueno y entonces entro en una vida en santidad. Entonces Dios comienza a meter a uno en ese proceso, ese horno que pone a uno, que lo quema, que muchas veces uno se siente como si fuera uno a decaer, se siente aplastado, humillado, maltratado, y en condiciones donde uno cree que ya no aguanta más, que está tan machacado que no le va a salir ni un juguito a uno, porque uno se siente triturado. Y es la etapa del sacudimiento, donde Dios nos da duro, pero nos da duro para que pasemos por la torre de los hornos y que podamos nosotros entrar en ese proceso de dejar a todas las cosas que pertenecen al viejo hombre, que son las llamadas obras de la carne, que están contenidas en el capítulo 5, versos del 19 en adelante del libro de Gálatas, y hace referencia a lo que son los pecados, ya no de manera limitativa, como dice el apóstol Pablo, y muchas cosas semejantes a esta, ante las cuales os amonesto de que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y se refiere a lo que es el adulterio, la fornicación, la lujuria y la lascivia, que son pecados sexuales. Se refiere a la idolatría y la hechicería, que son pecados contra Dios, y después menciona los que son los pecados personales, que tienen que ver con la envidia, la codicia, la avaricia, los celos, pero también en nuestra relación con los demás, los pecados contra los demás, que son las rivalidades, los pleitos, las divisiones, y ahí señala un punto que quizás hasta uno solo de eso puede ser un elemento, ¿verdad?, para nosotros tratarlo en un tema, y es la ira, pero esa ira que se puede convertir en explosiva, que en Efesios 4, 26, 27, el apóstol Pablo hace referencia a la ira, diciendo, se pueden airar, pero nunca lleguen al pecado, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, es decir, resuelva su problema antes de que usted se acueste, y hace referencia a lo que es la ira explosiva como una obra de la carne. Y ya para terminar, finalmente está lo que son los pecados de adicción, donde menciona las orgías, y ahí se incluye todo lo que es adicción al alcohol, a las drogas, al sexo, porque no solamente hablamos de adicción a materia prima, como sería la cocaína, al alcohol, hay también adicciones al sexo, hay adicciones en nosotros, hasta la comida. Dios quiere que nosotros llevemos una vida equilibrada y quiere que nosotros tengamos una vida en abundancia, y para eso tenemos siempre que depender de Él. Nehemías no se paró, Nehemías fue reedificando cada una de esas puertas, arreglándole los portillos, reparando sus cerrojos, amarrando bien, asegurándola bien, para entonces seguir a la siguiente puerta. Y una vez terminado el trabajo, ahora es lo grande, porque entonces después que la gente ve un fruto, ahí es que comienzan los ataques. ¿Qué me dice la pastora Ibelice sobre esto y lo que hay después? Cabe señalar en el trabajo de las puertas
que tenemos que recordar también que en la obra de Dios hay trabajo para todos. Cada persona tiene una asignación de parte de Dios. Ese trabajo debe ser voluntario. Cada una de esas personas edificaban enfrente de su casa, prepararon las puertas voluntariamente con una unidad perfecta. Cada obrero se unió a su obra con su vecino. Es bueno destacar, antes de saltar el capítulo 5, por ejemplo, estar en el 4, en el capítulo 4, donde luego de terminada la obra, como dice el pastor Juan, ahora viene la defensa de esos muros contra los enemigos. Y cabe observar el versículo 4 del capítulo 4, cómo Nehemías, porque muchas veces nosotros no nos atrevemos a proferir, como hemos aprendido de parte de nuestro Señor Jesucristo, que no proferimos maldición sobre nadie, nuestra boca está para bendecir. Sin embargo, hay una ley aquí espiritual, una ley de guerra en el mundo espiritual, que dice que cuando nosotros somos objetos de menosprecio, Nehemías dice que devolvió el baldón de ellos sobre su cabeza. O sea, la maldición, la palabra baldón significa maldición, y se la devolvió a ellos. No se quedó con la boca callada, porque nosotros debemos entender que el poder de la bendición, nosotros hemos sido bendecidos por la boca del Padre Celestial. Nosotros caminamos sobre una palabra de bendición. La palabra de bendición dice, nosotros somos descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y esa bendición dice, maldito el que te maldijera y bendito el que te bendijera. Dice la palabra en el libro de Números, en el capítulo 6, 22, ¿verdad que sí? Entonces dice, 22:6, dice, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Si nosotros examinamos cuáles son las tierras del cautiverio y cómo las personas están, como dice la Biblia, en tierra de chacales, en zonas en regiones de olvido, las tierras del cautiverio, eso es una prédica. Yo recuerdo que di una conferencia allá en la Chequina Central acerca de la restauración de de esos lugares de cautiverio donde son lanzadas las personas que han elegido deleitarse en el pecado. Y aquí Nehemías devuelve la maldición y dice que su baldón, que toda la palabra que han proferido sobre nosotros, les sea devuelta sobre su cabeza. ¡Wow! Eso es poderoso. Eso es poderoso. Así es. Una vez más dice, no cubra su iniquidad, no se la cubra, ni su pecado sea borrado, porque se airaron contra los que edificaban. Nosotros estamos pidiendo muchas veces, yo escucho a la gente orando y la gente ora y dice, Señor, ten misericordia de ellos. Hermano, la misericordia para los hijos de Dios, lo primero, dice el Salmo 138, su misericordia para nosotros, para sus hijos. Nosotros debemos orar que el Espíritu Santo los convenza de pecado, de justicia y de juicio. Que sean redarguidos, que el Espíritu Santo los redarguya de pecado, que su pecado les sea revelado, que cada persona pueda ver su condición, que Dios le muestre la condición en la que está caminando, porque hasta que el hombre no reconoce la condición en la que camina, no se arrepiente. Y dice, edificamos pues el muro, y el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Por qué hubo ánimo? Porque sobre ellos no había palabra de maldición que tuviera influencia. Porque Nehemías, como estratega en el mundo espiritual, había devuelto la palabra y dijo, no, su baldón sobre ellos sea. Muy importante. Y la conspiración, dice el verso 8, todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces ellos enfatizaron en el poder de la oración, se unieron en la oración
Hermano, uno, es cierto, Dios te oye, uno solo, pero usted sabe el poder de Dios que hay cuando se une el pueblo de Dios, cuando hay dos o más reunidos en su nombre. Y dice que pusieron guarda en oración de día y de noche. La noche, hermano, es muy poderosa. En el tiempo de la noche, sobre todo a la medianoche, si nosotros observamos la escritura, Dios desciende todas las veces que dice la palabra del Señor. Dice, y a la medianoche, cuando el pueblo iba a salir de Egipto, la promesa del Padre fue, y a la medianoche yo descenderé yo mismo. No mandó un ángel, no mandó un profeta, no mandó a nadie. A la medianoche Él descendió y defendió a su pueblo. A la medianoche hay defensa. ¿Por qué hay defensa a la medianoche? Porque las tinieblas en su mayor momento de oscuridad tienen su mayor labor, pero hay una mayor porción de gracia. Porque donde abunda pecado, sobreabunda la gracia. Mira, hay un detalle, después que Nehemías es atacado y que él rechaza ese ataque, entonces viene un chismoso que le trae un rumor para meterle miedo. Vienen a acabar contigo, sal huyendo, vete rápido, porque te van a matar. ¿Se imagina? No. Fíjese la calidad del conocimiento que él tiene de Dios, que él dice, este está sobornado por Sanballat y Tobías. Ellos de huir, no, como dice Romanos 8, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? No, claro que no. ¿Qué porción tan hermosa esa que tú estás diciendo? Y dice la escritura, viene a tentarlo, dice, no entraré. Muchos se devuelven antes de echar el pleito, porque se meten en... Poderoso. Enseñó el pueblo a velar en oración. Nehemías enseñó al pueblo a velar en oración. Entonces podemos de día y de noche. Podemos ver este patrón entonces, Pastor Ibeliz y Betaces, donde Nehemías usa la oración como un recurso espiritual para contrarrestar las amenazas del enemigo por un lado, reitero, y también para llevar ánimo al pueblo. Entonces la vida cristiana se va a desenvolver en este proceso de orar resistiendo al enemigo y pidiendo fortaleza para hacer la voluntad de Dios. Nunca viviremos en una eterna, en una constante victoria sin antes pasar por el proceso de oración y de resistir al enemigo. Así es. Como el tiempo nos va corriendo, esto es tan interesante. Yo quisiera que hablemos, porque la pastora Ibelice hizo un señalamiento de que la gente se unió a Nehemías. Resulta que cuando no hay nada hecho, todo el mundo se pone del lado de los criticones y de los chismosos y de los murmuradores. Pero cuando hay un fruto, entonces la gente quiere alinearse con aquellos que ya han dado fruto. Y lo que pasó con Nehemías fue eso. Nehemías tuvo que romper oposición, vencer con los que se levantaron en contra de él, comenzó a trabajar y Dios le iba añadiendo todas las personas. Y vamos a hablar sobre esa parte, Ibelice, de cómo Dios fue añadiendo para que hubiera una real restauración para la ciudad de Israel, que representa para nosotros la restauración de la vida cristiana, del viejo hombre que pasa a ser una persona nueva, restaurado completamente y fortificado con una base que es Jesucristo como la piedra angular y con un carácter bien formado ya, porque los elementos que eran necesarios para formar ese carácter y edificar muros fueron bien plantados, y ya cuando el muro está establecido somos cimentados y arraigados ya sobre la piedra angular Jesucristo. Sí, observa que él le dice, llama a las personas, ¿verdad? Los enseña a velar. No se distraen en el uso de las armas. Cada persona tiene su arma, dice tú, su espada.
ceñida a sus lomos. Tiene el conocimiento de cómo manejar su espada ceñida a su lomo, pero le enseña más el ser fervientes en el espíritu que en el uso de la espada. Lo que le enseña es, nosotros vamos a trabajar la obra. La mitad de ellos tenían lanzas, pero como desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. O sea, eso habla de ser fervientes, de ser constantes, de permanecer como centinelas. Ya están en el trabajo, es verdad. Tienen el conocimiento del uso de las armas. Y dice, habla a los nobles, a los oficiales, porque la obra es grande y es extensa. La obra habla de diferentes grupos, de los nobles, de los oficiales. A mí me gusta cuando la palabra dice, por ejemplo, en el Salmo 106 dice, y Dios los puso a comer pan de nobles. O sea, el grupo de los nobles son aquellas personas que agradan a Dios fervientemente. El pan de nobles es el pan que dio Dios, ese maná del cielo, hecho por las mismas manos de Dios, porque Dios se convirtió en panadero para su pueblo, ¿verdad? Y la obra es tan extensa que se necesita ser tan ferviente que hay que aprender a escuchar la voz de Dios. Y Nehemías se lo enseña en el versículo 20, donde dice, en el lugar donde oigáis el sonido de la trompeta. Hermanos, nosotros tenemos cristianos en las iglesias que no han recibido el bautismo en el Espíritu Santo, que no han alcanzado una relación con el Espíritu Santo, que el shofar, la voz de Dios, no le ha hablado. Gente que me dice, yo quiero escuchar la voz de Dios, yo quiero que Dios me hable. ¿Cómo van a escuchar el sonido de la trompeta si no han escuchado la voz de Dios? Y la voz de Dios es su palabra, está en nosotros. Dios no está lejos de nosotros. La solución está en nosotros. Jesucristo dijo, si tú te vuelves a mí, mi Padre y yo haremos morada en ti. Nosotros tenemos al Espíritu Santo que vive en nosotros. Y la Biblia habla en la epístola a los Hebreos que en la antigüedad Dios hablaba por los profetas, pero hoy, dice el verso 1, Hebreos 1, dice, pero hoy nos habla a través de Jesucristo. Esta palabra es la palabra de Dios, y todos esos escritos que nosotros tenemos es la voz de Dios. Yo nunca he escuchado la voz de Dios. Entonces, ¿cuál es el depósito de palabra que vive dentro de ti? Nosotros tenemos que tener un depósito, que ese depósito de la palabra de Dios en nosotros, la palabra y el Espíritu. Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder escuchar ese shofar. Dice, allí donde oyes el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros y nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros vamos a ver más adelante en los capítulos subsiguientes cómo esto ocurrió para la Pascua, luego más adelante para la fiesta de expiación, el día de expiación, que es el día de Yom Kippur, y para la fiesta de los tabernáculos, para la fiesta de Sukkot, en el mes después de pasado el mes de Elul. Nosotros vamos a ver todo este desarrollo, pero si nosotros no le hacemos conocer a las personas las convocaciones de Dios, cuáles son las cosas que a Dios le agrada, el pueblo no va a escuchar. El que tiene el oído presto para escuchar la voz de la trompeta es aquel que conoce los tiempos de Dios, porque conoce las convocaciones santas. Habla del día de reposo, un tema muy enigmático en el día de hoy, porque muchos de nosotros tenemos 9 mandamientos, no 10, y hemos sacado el día del Shabbat porque es religioso, porque tiene no sé qué, cuántas cosas hemos inventado para nosotros hacernos nuestra propia religión. Hacemos de todo esto una religión, y resulta que Jesucristo no es una religión. Jesucristo es un reino de Dios, es el reino de Dios, y Él es el Rey. Nosotros debemos venir a escuchar cuáles son las convocaciones que Dios dice, mira, allí yo voy a estar con nosotros. Cuando Dios te dice, reúnete, cuando Dios te dice, reúneme el pueblo. Nosotros somos una iglesia, bueno, Juan ha ido a nuestras fiestas de Pascua.
celebramos las fiestas de Jehová, porque no son fiestas judías. Judaizar significa sacar a Jesús de nuestra fe, y nosotros no vamos a judaizar nunca. Pero sí nosotros debemos escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo conocer la voz de Dios si no conocemos sus tiempos? Ni sabemos cuáles son sus santas convocaciones. La trompeta suena cuando Dios convoca al pueblo. Y el pueblo tiene que, fíjate que Nehemías, dice la escritura en los capítulos más adelante, que Nehemías procuraba que el pueblo entendiese la ley. Puso a Esdras a leerle la palabra de Dios. Pusieron la escritura, la lectura de la palabra, y hicieron que el pueblo entendiera. Y solamente si nosotros hacemos estos tiempos de desmenuzar la escritura, donde la gente pueda entender que esto no se trata de una religión y que esto no se trata de hacer las cosas como a mí me parece. Esto se trata de hacer las cosas como la palabra dice. De quitar lo que Jesús dijo que teníamos que dejar atrás y de hacer lo que Jesucristo dijo que teníamos que hacer. Cristo cimentado en él. Sobre la ayuda a caminar, y para eso nos dejó el Espíritu Santo. Has hablado del tema de las fiestas que están descritas, pero ese es un tema aparte que quisiéramos invitarte en algún momento para que nosotros hablemos ya de ese otro tema, de las fiestas judías y de las implicaciones de los tiempos de esas fiestas. Pues está abierta la invitación. Gracias. Nosotros hemos ocupado un precioso tiempo. Agradecemos a la pastora Ibelice Mora de la iglesia Casa de Milagros, Chequina. Iglesia Chequina, Milagros de Dios. Es Milagro de Dios, no Casa de Milagros, Milagro de Dios. Iglesia Chequina, Milagros de Dios. Milagros de Dios. Siempre tengo el nombre de Casa de Milagros, no sé, pero Milagros de Dios. ¿Nos puede decir dónde está ubicada la iglesia? Está en la avenida López de Vega, en la Plaza Progreso, en el local 106, a su orden. Y el pastor Freddy Pérez me ha acompañado, quien es nuestro aliado y socio estratégico en esta obra del Señor. Gracias, pastor Freddy, por siempre apoyarnos y ser un pilar de soporte a los que han escuchado este mensaje de nuestra iglesia cristiana. Estamos en transmisión el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana. Pastor Freddy también va a estar presencial y en transmisión también. Así es, estamos presencial domingo en la mañana, 9:30, en nuestra iglesia Jesucristo Fuente Amor en Invivienda. Están todos invitados. Señor, el Señor les